Bienvenidos a uno de los libreros de Sergio Peraza. Yo soy escultor, soy artista visual y bienvenidos, les quiero mostrar. Este es uno de los libreros favoritos porque es uno de los que le decimos spots de lectura, los rincones más apacibles que hay en esta su casa. Porque antes teníamos los libros, Vanessa y yo, en una biblioteca, en una recámara, la verdad que estaba destinada a tener todos los libros de piso a pared, en las 4 paredes, pero el techo era un plafón de vidrio y entraba mucho sol y me fui dando cuenta pues que teníamos excelente iluminación, pero los libros empezaron a perder el color de sus lomos porque pues el sol les hace mucho daño y decidimos pues buscar otro medio que era protegerlos. Entonces casi todos nuestros libreros están de una manera orientados que están a contraluz. Los muros protegen siempre que no les pegue el sol directo. Y este es uno de estos libreros. En este librero, principalmente hasta arriba, tengo la enciclopedia Espasa Calpe de 1955, editada en Buenos Aires. Está el diccionario de la Real Academia de la Lengua de España. Estos libros que para muchos ya son obsoletos y bueno, las generaciones nuevas pues ya realmente no les hacen caso, a mí me fascinan, me encantan. Abajo, en la otra sección, bueno, también tengo la enciclopedia Grolier de Arte, de Historia Universal, que es muy interesante porque cuando eres joven, cuando eres chamaco, cuando eres estudiante, es muy fácil llegar a los temas que estás buscando, son concisas, traen muchas imágenes y eso facilita mucho el aprendizaje cuando eres joven. Posteriormente pues me hice de libros de historia mucho más elaborados, más académicos, y arriba también hay historia, una parte de historia, pero principalmente historia de la Segunda Guerra Mundial. También tenemos en este mismo espacio de lectura, tenemos libros consagrados a otro de nuestros temas favoritos, que es, para mí ha sido también fuente de inspiración, la literatura fantástica, las epopeyas, tanto clásicas como de fantasía. Está Tolkien, también está una de las autoras que me gusta muchísimo, que es, no sé cómo se pronuncia, Ursula K. Le Guin. No sé si a ustedes les pasa que van a una librería a veces, si no saben pronunciar a un autor, por ejemplo, Ursula K. Le Guin o Le Guin, no sé cómo se diga, perdonen mi ignorancia, quizá a ustedes les pasa lo mismo. Bueno, ella es la que escribió el famoso Mago de Terramar. Esa trilogía es preciosa y a veces discuto con Vanessa, mi esposa, pues que ella considera superior a Harry Potter, pero yo quizá porque lo leí antes de que existiera Harry Potter, al Mago de Terramar lo adoro, ¿no? Y bueno, también mucha de la literatura fantásticas que editaba esta famosísima editorial Minotauro. En mi escuela, una escuela de paga, el Colegio Franco Español, se implementó que hubiera y existiera una biblioteca. Y pues eso a mí me causó un cambio bastante importante en mi vida porque me hice amigo de la bibliotecaria y me pasaba mucho tiempo dibujando y leyendo y ella me recomendaba libros y ella, la bibliotecaria de la escuela, me recomendó ser socio de se llamaba el Círculo de Lectores y se publicaba un catálogo en donde venían las novedades y me acuerdo que ahí vi por primera vez El Hobbit y me hizo clic porque en esa época también yo era fan de Star Trek y bueno, que tiene que ver una cosa con la otra, que leí en una entrevista del actor que es el señor Spock, Leonard Nimoy, que hablaba sobre el Hobbit y que incluso había grabado un disco con canciones, que es un disco de culto en LP de Leonard Nimoy, que habla sobre el Hobbit y que canta sobre Bilbo. Leí el Hobbit y por supuesto que quedé maravillado. Quedé maravillado y obviamente ese libro ya no lo tengo, ese libro lo perdí, era un librito pequeñito, lo presté, se lo contaba a todos mis amigos y creo que muchos de los que quizá vean este video se acuerden
de mis amistades que después del Hobbit y del Señor de los Anillos, yo en esa época prestaba todos esos libros. Hicimos una buena comunidad del Anillo, pero hicimos una comunidad de los lectores del Señor de los Anillos, claro, en una época en que no había internet, no había películas. Bueno, miento, sí había una película que también es de culto, que era una película animada, pero que no se podía ver en cualquier lugar. Todavía no existían DVDs. Alguna vez alguien la consiguió y o la proyectaron y la fuimos a ver, y después la conseguimos en un viejo cassette beta. Pero bueno, ya para entonces habíamos leído Silmarillion, El Señor de los Anillos, los 3 libros, El Hobbit, y después los cuentos inconclusos, y todos esos relatos que, gracias a la vida y a mi papá y a mi mamá, que viajé a Europa desde que tenía 15 años, en la Casa del Libro en Madrid, me hice de este fantástico volumen del Hobbit, que es un libro que está anotado con dibujos de Tolkien, de sus dibujos originales. Yo le pongo a este libro, como lo quiero mucho, le puse plástico, porque a veces estoy trabajando, como les dije, soy escultor y tengo plastilina en las manos y me nace leer algo del Hobbit, y para no ensuciarlo, lo forro. Este libro tiene la particularidad que tiene la historia de Tolkien entremezclada con la historia de Bilbo Bolsón. Tiene imágenes, tiene dibujos, tiene fotografías, tiene los dibujos originales que hizo Tolkien, tiene historia de las primeras portadas de Hobbit, y ediciones en países, pues países que ya no existen, como por ejemplo la edición de Checoslovaquia. Todo eso está aquí preciosamente impreso. La lectura de este libro es fabuloso. Y a comparación del primer Hobbit que tuve, pues que ya no sé dónde quedó, es uno de los libros que yo regalaba mucho. Creo que a mis sobrinos y a muchos primos siempre les regalé el Hobbit. No todos lo leyeron, pero quien lo leía inmediatamente me pedía El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey. Y en esta sección también tengo la literatura tanto de Tolkien como de otro de nuestros autores principales de gusto, que nos encanta leer a Vanessa y a mí, de la literatura, bueno, de novela histórica, que es Ken Follett. Y les quiero mostrar de Ken Follett. Tengo esta edición que es tan bonita, de Los Pilares de la Tierra. Yo no había leído a Ken Follett hasta que lo conocí a través de Los Pilares de la Tierra. Me acuerdo que mi mamá sí tenía libros de Ken Follett, de los que les decían bestsellers, y por eso venía a mi recuerdo Ken Follett, pero yo no lo había leído. Esta edición, este libro me fascinó desde que lo vi. La edición, claro, hay mejores, pero esta es la mía y me encanta. Al leer Los Pilares de la Tierra quedé maravillado, porque hay algo a mí que me atrae muchísimo, que también es la lectura sobre las construcciones, tanto técnicamente como noveleado, de las catedrales, porque el arte gótico es algo que a mí me encanta. Bueno, pues este es Ken Follett, Los Pilares de la Tierra. Quizá muchos de los que están viendo esto están de acuerdo conmigo, que es un librazo. Y de esta trilogía de Ken Follett, pues ahorita yo voy atrás de mi esposa Vanessa, porque ella me lleva como 15 libros adelante, lee muchísimo más rápido que yo, pero tenemos la trilogía de Los Pilares de la Tierra, tenemos la trilogía de Century y otras novelas. Por ejemplo, hace poco acabo de leer que se llama El Escándalo Modigliani, que a mí me parecía que iba a tener más sobre la vida del pintor Amadeo Modigliani, pero no, parece que cuando leí este libro parece que estás viendo una película blanco y negro detectivesca. Está muy interesante, pero nada que ver con Los Pilares y con estos librotes que yo digo chonchos. La diferencia entre un libro como este y para mí, es que estos los leo sentados en estos rincones de lectura, con mi taza de té, muy relajado, pero solo ahí.
no los puedo leer ni en mi hamaca ni en mi cama, porque ya me pasa muchas veces que me quedo dormido y se me cae el libro encima, y bueno, estos no pesan mucho. Yo me inicié muy joven como lector. Tengo pues recuerdos de mi niñez, de mi infancia. Mi mamá siempre leía, en mi casa siempre había libros de arte por mi papá, y a mi mamá le gustaba leer. En particular, en este librero tengo una sección que viene de esta época. Mi mamá leía y recibía esa revista que se llamaba El Selecciones, y recibía muchos libros y compraba libros del Selecciones del Reader's Digest. Y en alguna revista leímos algún reportaje sobre los lamas tibetanos, el Tíbet, y un día compró unos libros que se llamaban El Tercer Ojo, La Caverna de los Antepasados, Mi Vida con el Lama. En fin, era una serie de libros de un tal Lobsang Rampa. Y me acuerdo que disfrutaba mucho leyéndolos y me emocionó mucho las historias de este joven aprendiz en el primer libro que quiere ingresar a un monasterio tibetano. Y los leía, y mi mamá los leía, y luego los fuimos comprando. De repente los libros, hay uno que parece, o decía que estaba escrito por su gato. Y bueno, eso fue un momento que me tenía muy cercano a mi mamá, porque solo los dos estábamos leyendo ese tipo de libros. ¿Y qué pasó? Que un día descubrí, recuerden, no había internet, la información no es como ahora que la tienes inmediatamente. Un día descubrí en alguna otra revista que este Lobsang Rampa no existía, y que más bien era un señor que vivía en Canadá, un inglés, que él decía que era una reencarnación, pero que todo se lo había imaginado. Ahora que lo veo, pues, en la perspectiva, pues tiene su valor, ¿no? El que haya imaginado todo. Pero en ese tiempo yo estaba muy joven. Estaba, yo creo que entre los primeros años de la secundaria. Me desilusionó muchísimo saber que no existía ese famoso Lobsang Rampa, como él se decía que había sido un monje tibetano. Entonces, después de la decepción, comencé a buscar libros sobre lamas tibetanos, sobre el budismo tibetano de verdad. Y aquí tengo un libro que es muy bonito, que es la biografía del Dalai Lama. Miren esta cosa curiosa, yo ahorita estoy viendo, casi siempre les dejo el precio a los libros. Este lo compré en una tienda que se llamaba Aurrera, creo que todavía existe, pero y me costó 20,800 pesos de quién sabe cuándo. Aquí está su precio. Pero bueno, volviendo al tema, comencé a estudiar ya más serio la vida del Dalai Lama, las reencarnaciones, la filosofía del budismo tibetano. Tuve una época en que yo también quería pues viajar a esas tierras del Tíbet, y sí me hice de mucha literatura muy de introspección espiritual sobre el budismo tibetano. Con el paso de los años tuve la fortuna que hasta me hice amigo y hermano espiritual de algunos monjes de la universidad lamástica de Gaden Sharse. Los recibí en mi casa, mi mamá los conoció, y el haber leído tantas estas cuestiones pues me llevó a coleccionar libros. Por ejemplo, este es un libro fabuloso, es el libro tibetano de los muertos, que su nombre original es el Bardo Todol. Y profundizando, ahorita les cuento otra historia, que es este libro, así como el del Dalai Lama, están escritos por quien ejerce la profesión de periodismo, viajeros. Son muy interesantes los periodistas que escriben libros como estos. Este en particular se llama Mick Brown, el autor, el turista espiritual. Tiene una relación simpática conmigo, este libro, porque se acuerdan que en Coyoacán había una librería que ya desapareció, que se llamaba El Parnaso. Pues nosotros los coyoacanenses de ahí nos salíamos, los que nos gustaba leer. Bueno, cuando cerraron esa librería El Parnaso, hubieron pues los libros de saldo, liquidación, fue muy triste,
pero yo me hice de un libro que entonces estaba caro, a un precio de verdad que es de risa, que es El turista espiritual, en donde este autor, periodista, viaja al este de la India, conoce al Ashram del Sai Baba, y también pues lo define pues como una persona un tanto charlatana, Sai Baba. Conoce la reencarnación de un niño tibetano, el famoso niño Osel. Y bueno, me gusta porque este no es el libro que te quiere convencer de las filosofías New Age ni nada de esto, sino es la visión muy objetiva de un periodista que se acerca a esa espiritualidad, tanto en la India como en Inglaterra, donde hay una persona, un inglés, que dice que él tiene contacto con el Buda que va a reencarnar y con un Cristo que apareció. Está muy interesante porque son cuestiones que pasan en el mundo, que en la época en que no había internet, veías por ahí alguna noticia que salía en el periódico, que por cierto en estos libros, en esa época yo recortaba, leía los periódicos y las revistas, pues vas a encontrar en mis libros muchos recortes de revistas y periódicos de la época. Qué bueno, tiene las fechas de 1995. El periódico dice: la reencarnación del Dalai Lama enfrenta a China y a Tíbet. Creo que este era el periódico Excelsior. Bueno, en muchos de mis libros hay recortes y de datos sobre el tema. Pues bueno, esta es una de las cosas que les quería también mostrar de mi librero, esta parte un tanto desconocida de lo que es mi trabajo como artista, la parte más interna, este acercamiento con la espiritualidad, con la filosofía budista y por supuesto con Dalai Lama. Aquí está una parte importantísima de mis libros predilectos, que son principalmente de arte, y dentro del arte un 90% es del arte de la escultura, más que de la pintura. Este es mi escultor favorito, que es Donatello, y este libro es uno de los libros pues, favoritos, es precioso. Este libro está hecho con las fotografías de un fotógrafo que no sé si ya falleció, que el último que supe de él, que es que tenía 91 años, David Finn, porque vean qué fotografías, es maravilloso realmente. Y por ejemplo, esta clase de libros, sí lees la vida de Donatello, pero el libro vale por las fotografías de las esculturas. Y déjenme decirles que fotografiar escultura es sumamente complicado. Por eso David Finn, mira, aquí está el David de Donatello, que a diferencia del David de Miguel Ángelo, el David de Donatello es más pequeño, es pequeñito, es de bronce. Bueno, David Finn, aquí está su nombre, David Finn, ha sido uno de los fotógrafos y conocedores más importantes de la escultura. Por eso los libros de David Finn, cuando aparece él, ya sea como coautor, como fotógrafo, o como que él hace completamente el texto, pues son valiosísimos, porque pocos realmente como él son quienes saben fotografiar la escultura y describirla con imágenes de tal manera que si tú estás enfrente a alguna de estas esculturas en un museo, hay detalles que no puedes ver. Aquí, en estos libros favoritos, pues me paso horas viéndolos, disfrutándolos. Gracias a la vida hay muchas de las esculturas que sí las conozco físicamente, he viajado, pero a veces en los viajes no tienes todo el tiempo, o el clima no es bueno, o la iluminación, y para eso estos libros estas son las puertas del baptisterio en Florencia. Estos libros son impresionantes. Ahorita les muestro otro. Pues este libro es reciente. Este libro, que sí pesa, es sobre arte, se llama Art Sacra. Cuando en el año entre 2012 y 2014 yo hice una escultura monumental de la Virgen María, en su advocación la Virgen del Carmen, y pues tuve que ponerme a estudiar mucho, porque no se trataba de repetir una imagen que ya existía, sino hacer una nueva. Pero pues
creo que es una responsabilidad como artista estudiar a fondo el tema y buscar la inspiración. Pues también algo que a mí me encanta es el arte gótico, y un día vi este libro y la verdad es que me maravilló. Aquí en este espacio muchas veces me estoy ya muy cansado de estar trabajando horas de pie en la escultura. Aquí me relajo, me pongo a ver mis libros, pongo mi música. Tengo unas listas de música en relación a los libros, por la época, por los autores, y me dejo llevar, me dejo en un viaje inspiracional, viendo las obras, leyendo sobre los autores, sobre las épocas, escuchando una música, y esto es parte también de mis libros favoritos. Aquí hay un libro hablando de esta obra que se llama Stella Maris. Esta es la escultura que yo hice, les voy a mostrar. Y bueno, y aquí hay el cómo hice la obra monumental. Es una obra muy grande, es una obra muy grande. Y bueno, es un sueño haber logrado una obra así, es un sueño que tuvo mucha inspiración en el arte gótico y en estos hermosos libros que me inspiran, que son libros de arte. Lo que ha sido las grandes ideas religiosas, por ejemplo, nos han legado grandes obras arquitectónicas y grandes obras escultóricas y pictóricas para toda la humanidad, y en estos compendios maravillosos se pueden apreciar. Estos libros que tengo aquí los quiero muchísimo, pero podría decirte un libro que no es precisamente el libro de arte que quiero mucho, es El varón rampante de Italo Calvino. Aquí tengo mi colección de Italo Calvino. Es uno de los autores que reconozco que me encanta. Este libro de Italo Calvino, del varón rampante, junto con las cosmicómicas, Palomar, y cuál otro de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, los leí muy joven y los sigo releyendo, y siempre los encuentro frescos, siempre me ponen de muy buen ánimo. Lo siento, un autor fantástico. Este librito, por ejemplo, esta edición de El varón rampante, mira, esta es de Ciudad de La Habana. Cuando compré este libro en una librería viejo, me dio mucha pena porque pues en La Habana no tienen tantos libros como aquí. Entonces, cuando viajé a La Habana me llevé un buen bonche de libros que doné por allá, para sentirme contento de tener este aquí. Italo Calvino, fíjense que yo hice una escultura de él, este retrato que está aquí, que es su busto, y lo presenté por primera vez en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Quizá algunos que vean el video se acuerden que en Minería, en la escalinata central, durante casi 11, 12 años, estuve poniendo un busto de un autor que me comisionaban, pero el primero fue Italo Calvino, mi escritor favorito, y de alguna manera pues sus libros y su literatura son de mi predilección. ¿Cuál es mi libro más antiguo? No tengo ni un solo libro incunable, y los libros de mayor antigüedad aquí en mi colección, pues hay un tratado de arquitectura, hay una historia de Roma, estamos hablando de entre 1830, más o menos 1827. Tengo una fascinación por los libros antiguos, pero esta es casi una fascinación como de preservación. Siento también una responsabilidad que al tenerlos tengo que cuidarlos, y es para mí muy importante a quién se los voy a legar o a quién se los voy a donar. Pero en resumidas cuentas, ¿cuál es el más antiguo? Creo que alguno de estos que están aquí, de 1827. Alrededor de 4,000 libros. ¿Por qué lo digo con esta certeza? Bueno, es más o menos 4,000, pero en el año 2016 sí se hizo una contabilidad y eran 3,680 libros, dentro de los cuales
cabe aclarar que, por ejemplo, la enciclopedia Summa Artis no se contabiliza cada tomo, sino que toda la enciclopedia es un número. Obviamente no tengo toda la enciclopedia en mis libreros, porque además de que pesan mucho, solo tengo los volúmenes que voy seleccionando cuando tengo un trabajo o por gusto. Dejo 3, 4, 5. Por ejemplo, este mueble que tengo aquí atrás también está en constante movimiento, porque cada semana quito un libro, muevo otro, subo otro libro, cambio de lugar un libro. Está como que muy orgánica esta situación, porque me encanta sentarme en las tardes a ver estos libros de arte. Y no solo hay libros de arte. Por ejemplo, uno de los libros más raros para mí, que les hablé mucho de libros de arte, es este libro, que es un estudio, es muy interesante, es de la editorial Sexto Piso. La vida es un balón redondo, un libro de fútbol en mi biblioteca de arte. Pero bueno, es una perspectiva muy interesante comparar a Beckenbauer con Paul Valéry, por ejemplo. Este libro tiene una dedicatoria de, no es el autor, sino el periodista Javier Solórzano. Sergio, gracias por compartir la literatura del fútbol. Bueno, por eso digo que entre el 2016 y actualmente, sí, ya estamos en los 4.000 libros. Este libro me lo dedicó Juanjo Benítez, el periodista español, famoso por su bestseller de Caballo de Troya y de los ovnis. En ese tenor, bueno, en esa época más bien, también leí mucho a Antonio Velasco Piña. Me regaló este libro en la Navidad del 92 para el escultor Sergio Peraza Ávila, como un testimonio de admiración a su labor artística y con mis mejores deseos de que alcance sus más elevados ideales. Qué bonito. Afectuosamente, Velasco Piña. ¿Se acuerdan del libro de Regina? Ese libro a muchos de mi generación pues nos marcó. Uno de los más recientes, o quizá del año pasado, mi querido amigo Pablo Baullosa, su libro El corazón es un resorte, también es una bonita dedicatoria. La dedicatoria, sí está dedicado, ¿verdad? Sí. Para Vanessa y Sergio, por las aventuras, el arte y ahora los libros que nos unen. Con cariño y cordialidad, Pablo Baullosa. Aquí hay otros libros. Hay un arquitecto maravilloso, Javier Senosian, que hace la arquitectura bioorgánica, conocido y reconocido en todo el mundo. Aquí me da su libro y su dedicatoria. Para Sergio, espero te guste este libro, fruto de una aventura por el representante serpenteante, ya no sé leer, por el serpenteante mundo de la arquitectura orgánica. Con afecto, Javier Senosian. Me gusta que utilice la palabra serpenteante, porque muchas sus obras están siempre, él trata, o más bien él evita la línea recta, y por eso hace esta cuestión orgánica. Con él tenemos una plática pendiente de la sección áurea y del número pi. Mi maestro Raúl Anguiano, de quien tengo, yo creo que como 20 libros, todos obsequiados por él, y todos los libros que tengo de Anguiano pues están dedicados. Para mi amigo y ayudante, el escultor Sergio Peraza, afectuosamente Raúl Anguiano, 24 de junio 2002. Dice que soy su ayudante, bueno, era su ayudante porque pinté con él algunos de los últimos murales de su vida, yo como pintor y dibujante. Este es otro. Además este libro de Raúl Anguiano, editado por el Politécnico Nacional y la Fundación Alejo Peralta, en algún capítulo me menciona y aparezco. Esta es la dedicatoria, con un dibujito, que es un xoloscuintle, su perrito que se llamaba Tajín. Para mi amigo y colega Sergio Peraza, afectuosamente Raúl Anguiano, 8 de septiembre 99. Aquí se ven unos trazos
muy característicos de Anguiano. Y el xolo, aquí tengo un libro que les quiero mostrar, hablando de xoloescuintles, libros, literatura, Tiempo, Piedra y Barro. Perdón que mueva tanto estos libros, pero que no se vean, espero que se vean bien en la cámara. Esta es una escultura mía, un xoloescuintle de bronce, xoloarte. También aquí muchas veces cuando tengo invitados me gusta mostrarles algunos de los libros en donde aparece algo de mi obra, y pues por eso este lugar constantemente se está moviendo. Aquí está Miguel León Portilla, Toltecayotl, aspectos de la cultura náhuatl. Ay, don Miguel León Portilla, que lo extrañamos mucho, falleció el año pasado. Para el que enseña a mentir al barro y a la piedra, Sergio Peraza, con el aprecio de Miguel León Portilla. Ciudad Universitaria, 25 de enero 1996. ¿Por qué dice para el que enseña a mentir al barro y a la piedra? Porque la filosofía toltecayotl, el artista, el toltecatl, elaboraba sus piezas de barro, arcilla, y eran utilitarias o para alguna ofrenda, pero la pieza de barro ya no lo veían como barro, sino lo veían como un objeto distinto. Por eso dice León Portilla que los artesanos, los artistas, los verdaderos artistas, enseñaban a mentir a la materia, al darle y cambiarle la forma. Por eso esta dedicatoria es algo que... Aquí hay otro de Miguel Portilla. La filosofía náhuatl, de aquí es donde se desprende incluso lo que es el espejo del rostro. Yo le hice un busto, su retrato a León Portilla, que por cierto aparece en un libro que ahorita les voy a mostrar. Aquí dice, para el Yucayotoltecatl, artista de la forma, con la amistad y el grande aprecio por su obra escultórica, Sergio Peraza, Miguel León Portilla, Coyoacán, 25 de julio de 1996. Yucayotoltecatl, para el Yucayotoltecatl. Yo estaba con León Portilla, me lo firmó en su casa, y le pregunté que cómo se decía escultor en náhuatl, y me explicó, bueno, es algo que yo ignoraba, que no existía la palabra escultor. Bueno, la palabra en sí, escultor, viene en los orígenes de tailleur en francés, los que tallaban la piedra. Pero él comenzó a declinar la palabra, agarró sus diccionarios, y por eso, como lo que les decía antes, el artista que enseña a mentir a la materia, y él me puso Yucayotoltecatl. Esta visita a mi librero dentro de mi taller de arte, debo agradecérsela a Gandhi, a la revista Lee Más. Y bueno, son días difíciles porque estamos encerrados, nos ha costado un poco de trabajo grabar, porque no estoy acostumbrado, es la primera vez que alguien, o que públicamente muestro mi espacio más secreto y privado, que es mi biblioteca. Además de que los perros no nos dejan, porque ladran, se mueven, el gato anda por toda la casa. Pero muchas gracias, y ya habrá más tiempo de hablar de libros, ya habrá más tiempo para conectarnos. Si dejan ahí sus comentarios, pues con todo gusto los voy a contestar. Uno.